Ha muerto Cormac McCarthy y uno se siente un poco más solo, como esos personajes de Los Márgenes que retrató como nadie el autor de Meridiano de Sangre, La Carretera o la trilogía del Oeste, obras imprescindibles de la mejor literatura mundial del siglo XX. Relato único, vibrante, áspero y crudo de la vida de los desheredados, de la lucha por la supervivencia, de la miseria y la grandeza humanas. De todo eso hablan precisamente los dos libros imprescindibles que os traemos hoy. Descubrirse a una misma debería ser motivo de celebración. El abandono público de un espacio de vida mínimo y sofocante debería estar acompañado de abrazos y alivios. Pero ¿cómo plantear en la imaginación algo que ni has visto ni has intuido nunca? La mala costumbre. Alana Portero. Para eso sirve la literatura, para plantar en nuestra imaginación semillas de otros mundos, en este caso simientes, más allá de la norma. Y también sirve para hacer genealogía y recordarnos que la fiesta feminista y queer en la que hoy podemos bailar y que la ultraderecha se encarga de agitar como la peor de las amenazas es la suma de muchas luchas anónimas y colectivas de un pasado muy reciente. La literatura también sirve para haceros y hacernos gozar y sentirnos orgullosas de la literatura escrita en nuestro país, porque lo alucinante de las novelas que traemos hoy es que escapan de cualquier tipo de encasillamiento. Desbordan la balda LGTBIQ+, y a veces las etiquetas nos limitan, hacen más pequeñas las novelas y sobre todo el número de los lectores y lectoras a los que podrían alcanzar. Porque ¿quién decide que las historias son o no son universales? Con motivo del mes del orgullo, hoy tenemos un programa de orgullo literario y orgullo de clase, con dos novelas que nos han chiflado sin más. La mala costumbre, de Alana Portero, y Los elegidos, de Nando López. Hoy no hacemos un canto al nicho, sino que salimos de ese nicho, donde están los muertos, para celebrar la vida con un canto a la literatura. Eran superlativas por naturaleza, gritonas, nerviosas y exageradas. Eran muy hermosas. Adoraba mirarlas y memorizar sus gestos, su forma de estar quietas, el modo en que se tocaban el pelo, sus risas desacomplejadas y cómo manipulaban los objetos. Absorbía la energía que creía percibir cuando las mujeres estaban reunidas, sin hombres. Me producía cosquilleo y una sensación de paz que no encontraba en ningún otro sitio. El tiempo con los hombres de la familia me enfriaba por dentro y me mantenía en tensión. Junto a las mujeres de mi familia o de mi bloque, también con las compañeras de la escuela, el tiempo se dilataba como si lo bañase en agua caliente. No podía ser una de ellas, no podía tocar esa vida, pero sí atesorar lo que sin pretenderlo me enseñaban. Un traje de feminidad hecho a escondidas y a mi medida. La mala costumbre, de Alana Portero, narra la experiencia de una niña y un adolescente trans que nace y crece en un barrio obrero de Madrid, el barrio de San Blas, entre los 80 y los 90, y cuyo anhelo de pertenecer a ese vedado mundo de las chicas será el motor de su transformación. Un anhelo que tendrá que explorar primero en soledad y poco a poco, más hacia afuera, con todas sus liberaciones y sus riesgos, acompañada en su viaje íntimo y social de un elenco de personajes y personajas inolvidables. Y hoy me he dejado yo fuera a mi alter ego y compañera de viaje aquí en la carnicería, en esta República Independiente de la Radio, porque estamos dividiéndonos el trabajo para no llegar con la lengua afuera, pero me siento muy acompañado por un montón de personajes que ya me rodean, a las que voy a dar inmediato paso. Muchos años después, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, había una vez un principito que habitaba un planeta apenas. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre. Coronel Aureliano Buendía Y que tenía necesidad de uso. Mi madre me lo dijo. Tomo. Y lomo. Tomo y lomo, Silvia Nanclares y Silvia Herreros de Tejada. Crudos días, ¿cómo estáis? Crudos días, Javier. ¿Qué te ha pasado? Que no has entrado a tiempo. Vamos a hacerlo otra vez. No, estoy en huelga de crudos días. No, hombre, ¿por qué? Que el otro día no estuve. Que no estuve el otro día, que estuvo Violeta. Venga.
Crudos días, Silvias. Crudos días, Javier. Gracias, ahora me siento mucho mejor. Bueno, ¿cómo te quedas con las invitadas de hoy? Bueno. Sí, es que te tenemos muy mala costumbre, Javier. Muy mala es que os costumbre. traemos siempre cremita y hoy no iba a ser menos. Venga, vamos con las presentaciones. Mira, vamos a empezar con esta música maravillosa de Sophie Sheon, compositora, cantante, DJ y referente trans escocesa, para presentaros a Alana Portero, que llega, por favor, precedida por su éxito. Es que mira, mientras nosotras lo petábamos por nuestra parte, Claro, la feria de por supuesto. Frankfurt, había otra persona que lo petaba un poquito más solo que nosotras, y era ella, porque mira, los derechos para la traducción de su primera novela volaron. Era, bien. o sea, en todos los corrillos se comentaba, ¿no? Y estábamos deseando por fin leerla y traerla, y ahora las reediciones de Seix Barral, que es la casa que la publica, no cesan. Y no me extraña, porque quienes la hemos leído la hemos gozado. Brillante, poética, mordaz, tierna, urbanita, emotiva. Te deshace por dentro y te construye hacia afuera. Así es la novela de debut de la dramaturga y medievalista, que todo hay que decirlo, Alana Portero. Crudos días, ¿cómo estás? Muy buenas, Javier, ¿cómo estás? No te canto lo del Crudos días porque vamos a armonizar mal, porque mi voz es un poco más grave que la de ella. Muchas gracias. Bueno, de San Blas al mundo, Sí. lo has petado también no solo en la Feria de Frankfurt, también en la Feria del Libro de Madrid, que lo hemos estado viendo en redes. Aquí te sentimos como de casa y teníamos muchísimas ganas de que vinieras. ¿Estás abrumada por el éxito? Esta edición en 11 países. Completamente, sí. Para mí ha sido pasar de 0 a 100. En 10 segundos. Literalmente. Mira, esto siempre que tengo que pensar en esto, pienso en cuando me dijeron que se vendieron los derechos a Estados Unidos, que me pilló fregando y con un estropajo en la mano, y me puse tan nerviosa que me senté y apreté mucho el estropajo y me manché hasta los pies. Pues esta es mi situación actual. Así Esta es sigo. mi vida. Estoy con apretando el estropajo y no deja de caer el jabón. Que escena más almodovariana, ¿no? ¿Qué se va a hacer en Estados Unidos? Tal No cual. es nada fácil, además, publicar en No, Estados Unidos. por supuesto que no. Bueno, ¿qué querías contar con la mala costumbre? Aparte de contar, yo creo, tu proceso personal, Bueno, que es un proceso colectivo. Tiene algunos préstamos de mi vida, pero menos de los que parecen, en realidad. Sí, tiene menos préstamos de los que parecen. Pues mira, yo lo que quería escribir es, en realidad, una novela clásica de crecimiento. Sí. Lo que pasa Una Bildungsroman. Como diría la lectora Francis. Efectivamente. Coming of age. Lo que pasa que sacándola de las coordenadas habituales, que suele ser pues un señor austrohúngaro o un adolescente neoyorquino de los años 30, que bueno, que ya les hemos leído a todos y lo han hecho muy bien. Pero en San Blas no estaba esto. Exactamente, pero me apetecía hacer esto desde unas coordenadas obreras, desde coordenadas femeninas y además coordenadas trans, ¿no? Un poco eso. Y luego también pues jugar un poco a ficcionar el pasado, a ver qué podría haber sido, qué no podría haber sido, que lo que salió bien saliera mal y lo que salió mal saliera bien. Anda. Qué chulo. Ajustar cuentas con la Efectivamente. literatura. Cicatrizar. Sí, un poco así. Y también pues darle un poco de magia al asunto, ¿no? Y meter ahí pues mis fetiches personales y nada, pues permitirme ficcionar. Ahí. Sí, se nota el disfrute en Sí. la escritura, aparte que está magistralmente escrito, pero Muchas que aparecen gracias. un montón de tus reinas y reyes, de tu pequeño altar de dioses y diosas, está ahí. Y la novela Alana llega en un momento que estamos en una tremenda reacción transfóbica y homofóbica que encima está tomando como la forma institucional terrorífica, ¿no? Desde gobiernos, instituciones. ¿Tú crees que una novela como la tuya puede, no sé, si oponer resistencia a esas derivas, pero sí alterar un poco el curso de las cosas? Mira, yo no me creo tan importante como para alterar el curso de nada o tal, pero si sirve como un ladrillo más que poner ante esta inmundicia, pues bienvenido sea. Sí que me llegan cosas muy bonitas y personas que han entendido algunas cosas leyendo la novela que antes entendían peor o de otra manera. Yo creo que es que ante todo esto, toda esta reacción tiene mucho que ver con el sobreanálisis.
creo que nos hemos contado un poco siempre a través de un poco del ensayo, del análisis, etcétera, y no hemos incorporado a la cultura, que es la que cuenta las cosas y la que hace comprender, nos hemos olvidado de esa parte. Y a veces un relato bien contado vale más que un ensayo de 1500 páginas, con todo el respeto, porque son muy necesarios. Pero creo que incorporarnos a la cultura es mucho más efectivo. Bueno, al final somos ficciones y somos cuentos. Tal cual. Nos contamos unos a otros cuentos. Y además, Alana, tú consigues contar la experiencia trans de un modo luminoso, lúdico, huyendo un poco del estigma trágico. Claro. Bueno, es que al final nuestras vidas se parecen mucho a las de cualquiera, eso para empezar, ¿no? Yo creo que también eso sí que lo pretendía con la novela, entender. El último capítulo se llama Todas las mujeres por algo, porque al final hay muchas personas que se van a reconocer en esta experiencia, no hace falta ser trans para eso, ni siquiera ser LGTB. Y sí, yo no quería escribir una novela cínica, ni escribir una novela oscura, ni contribuir más a otro relato de traumas y dolores, ¿no? Me apetecía pues contar la esperanza y las cosas bonitas que hay en la vida, que también las hay. Sí, pero a mí, es que tengo señalada esta página que me pareció brutalmente hermosa, cuando hablas de que las niñas trans pues se pierden el tiempo de los amores torpes, el tiempo de llorar por imbéciles, el tiempo de hacer amigas, de discutir con ellas y hacer las paces enseguida, el tiempo de bailar como locas, el tiempo de aprender a ser mujeres sin interrupción. Se pierden muchas cosas. Claro, se nos expropia el tiempo, porque vivir en el armario es no vivir, es la inexistencia, es ver la vida pero no tocarla. Y efectivamente llegas tarde a todo. Cuando tú estás viendo que a tu alrededor, bueno, pues más o menos en general la gente y las otras chicas pues van viviendo lo que les corresponde, y tú no, y tú estás ahí pues como una especie de astronauta flotando que lo ve todo pero no puede hacer nada. Sí, y a salir de ese espacio, de esa burbuja, te ayudan personajazos y personajazas, como decía, está Efren, está la peluca Margarita, que a mí me apasiona. Ese es el personaje del que me enamoré desde que aparece. Jay, Eugenia, en un viaje de autodescubrimiento de la protagonista, que lo hace junto a este coro de ángeles y también de fantasmas. ¿Quiénes son y cómo lo van conformando al personaje? Bueno, la mayoría pues son las mujeres que toma como referente y la van moldeando, ¿no? Es decir, al final una no es solamente quien siente, quien cree o quien se mira al espejo y cree que tú eres quien los demás ven y quien las demás ven, y nadie te define mejor que quien te detesta y también que quien te ama, ¿no? Que quien te toca bien, que quien te da buenos consejos, quien te da malos consejos. Somos un montón de cosas, y esta protagonista no sería nadie sin las mujeres que le van en realidad dando forma, ¿no? Ella no tiene el privilegio de construirse en la feminidad, y tiene que ir obteniéndola poco a poco, y de repente pues hay muchas mujeres de dos personajes como la peluca, claro, o Margarita, que eso es, claro, y decir, tremenda. Bueno, es que a mí siempre me han interesado y me parecen muy vindicables, y estoy muy a favor de la loca del barrio, de la vecina rara, de estas mujeres que en realidad lo que son es tías con una personalidad increíble y que la gente cataloga como taradas, ¿no? Y que al final son tías sabias y simplemente pues que se han desviado un milímetro de lo que se esperaba de ellas, entonces se les considera pues eso, locas, ¿no? Entonces yo pues las he transformado en brujas, en oráculos, en lo que a mí me ha dado la gana. De hecho, además eso, yo pensaba, digo, este es el aquelarre del personaje, ¿sí? Claro, sí, al final es eso, ya está buscando eso, ¿no? Su aquelarre. Sí, de hecho hay muchas referencias a leyendas, cuentos infantiles, fábulas, ¿no? ¿Podríamos llamar a tu estilo costumbrismo mágico? Mira. Pues mira, me encanta, me parece muy bien. Me ha gustado a mí también. A partir de ahora podemos llamar a mi estilo costumbrismo mágico by Silvia Nanclares, o sea, sí. Y herreros, Silvia, herreros andan claros. Pues sí, porque también es mi manera de ver el mundo. Esto viene es una obsesión infantil, además, que se ha quedado aquí y que creo que me voy a ir con ella. Bueno, podéis ponerlo esto en la edición, sí, en la 12ª, Tomo y lomo. 30ª edición, pueden poner Tomo y lomo. Las Silvias han dicho es costumbrismo mágico. Has dicho antes que la obra no es del todo autobiográfica, ¿no? Aunque está inspirada en puntos reconocidos de tu vida. Como lo trans, la conciencia de clase es intrínseca a la obra, ¿no? ¿Por qué es importante ese plano para ti?
Bueno, porque siempre que... Bueno, no siempre, hay gente que lo ha contado muy bien, pero en general esto se suele abordar desde el turismo de clase. Desde escritores o escritoras que se acercan al barrio como quien va al zoo y entonces cuenta a las vecinas o a los yonkis o a los tenderos y las tenderas como si estuviera en un cómic de Mortadelo y Filemón. Y esto a mí me da mucha rabia, ¿no? Esto, es que lo detesto. Me parece una cosa absurda. Y creo que faltan muchos relatos obreros. Para mí era un pilar fundamental de la novela vindicar eso, ¿no? Y que no todos los barrios literarios tienen que ser Brooklyn o el Prater de Viena, y que desde San Blas, Vicálvaro o miles de barrios por toda España se puede contar literatura alta. Vaya. Altísima. Sí. Y bueno, de hecho, hablando de alta literatura, se citan algunos referentes como Carmen Martín Gaite, como Terence Moix, pero también, bueno, todo ese elenco de personas que ayudan a uno y a una a crecer, desde la música, como Madonna, Tino Casal, Boy George... George Michael, por favor. Michael, por favor. Vivi Anderson. ¿Por qué son también protagonistas? ¿Por qué te gustaba que estuvieran ahí presentes, tan presentes? Pues mira, porque son la genealogía y el santoral de un montón de personas que yo conozco, y también el mío personal. Eso sí que es una cesión personal a la protagonista. Porque al final, cuando careces de referentes, o tus referentes o los que tienes cerca, bueno, pues no te sirven exactamente, tú te tienes que proyectar en alguna parte. Y pues mira, para la protagonista, su Virgen María es Madonna. Es la Madonna. Y además todas las estrellas del pop, esto que se decía mucho en los 80 que se reinventaban, ¿no? Entonces cumplían como una especie de fantasía mitológica de repente de un disco a otro eran personas diferentes. Totalmente. Y parecían tocados por una magia especial, tenían un género extraño, un género, no sé, era lo no binario puesto ahí encima. Sí, era una cosa fascinante, decías, no puede ser la misma persona de un disco a otro. Entonces, claro, para mí eran ángeles, claro, y eso pues yo quería incluirlo. Yo seguiré siendo tu perro fiel. Más Eloís es rápida como la... Tino Casal y la inolvidable Eloís. ¿Cómo ayudan personajes como estos a construir una persona que está metida en un armario, que tiene miedo a decir quién es a los demás, que ve la mirada de los otros y eso le asusta? Que además es una de las cosas que me parece mejor está construida en la novela. ¿Cómo simplemente pequeños comentarios, detalles, miradas hacen que el armario se convierta en un búnker blindado? Sí, es que la violencia no es exactamente la agresión. Eso es. Vivimos dentro de la violencia, ¿no? Y la violencia machista y la violencia LGTBófoba es una cosa dentro de la que vivimos y que se construye de pequeñas cositas, ¿no? Entonces, claro, cuando tú estás acostumbrada a escuchar cosas que no son del todo elogiosas o bueno, que significan obstáculos en tu vida, de repente pones la televisión y aparece, por ejemplo, Tino Casal. Claro. Y aparece una persona que tiene barba, que va a vestir como un hada. Maravilloso. Que, como una especie de furcia tecno maravillosa. Y de encima es prestigioso, ¿no? Claro. Es una persona de prestigio. Pues dices, hay esperanza, ¿no? Es decir, cuidado que igual es posible alcanzar el cielo, ¿no? Entonces, creo que esas referencias se cuentan solas. Claro, están esos ángeles celestiales, pero luego están los terrenales. ¿De qué manera, tanto para ti como para el personaje, los que están en tierra te ayudaron a dar los pasos suficientes para salir? Porque estoy pensando también en Antonio, en el Café Figueroa. Sí, es que esas y Eugenia. Claro, son figuras fundamentales, ¿no? Mira, Eugenia, por ejemplo, que está basada, las tres Moiras del libro, que son tres mujeres trans que trabajan en la calle, son una mezcla de un montón de mujeres que yo he conocido en mi vida, ¿no? Están ahí concentradas y mezcladas. Y son las personas que me han enseñado casi todo lo valioso que yo sé de esta vida. Lo poco que sé me lo han enseñado ellas. Y además es un homenaje a una generación de mujeres que ha sido maltratadísima, que hay que hacer genealogía, hay que hacer literatura con ellas. No quedan muy pocas, pero las que quedan hay que amplificar su voz.
y incorporarlas a nuestra literatura y a nuestro ideario, porque sin ellas nuestra historia no está completa, ni la historia del feminismo tampoco, la historia de las mujeres y la historia de este país. ¿Vale? Y la historia de nuestra ciudad, porque Madrid también tiene un protagonismo brutal y ellas son un Madrid que están acabando con él, Tal ¿no? cual, sí. Entonces, esa Bueno, pues, resistencia. Hablando de voces a las que reivindicar, no podemos dejar esta entrevista con Alana sin escuchar a Rocío. Por favor. Dúrcal. ¡Vamos, gatas! Alana, enhorabuena por esta novela brutal y emocionante. Muchas gracias, Javier. Amor, tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Gracias a ti por venir a celebrar tu éxito con esta canción que, sin hacer spoiler Nada, de ningún tipo, tiene un carácter catártico dentro del libro y que además podemos cantar juntas. Te casi despedimos, aunque no del todo. Casualidad, Podéis cantar, ¿eh? la misma hora, Cuando rompa. boulevard. En el momento catártico. No temas, no hay cuidado. Esperad a la no catarsis, te que ahora llega. culpo del pasado, ya lo ves. La vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. Seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti. ¡Qué maravilla! Pues mira, no te vayas, no te vayas. Me quedo. No, porque vamos a darte una alegría y una alegría a los oyentes y las oyentas que se han sumado a nuestro karaoke seguro. Que quiere maullar, fijo. Vamos a darle paso a alguien que se quiere unir a nuestro maullido y a nuestra karaoke. Estoy aquí conteniendo. Nando López, crudos días. Muy buenos días. Preciosa camiseta de la Barraca Teatro Universitario, sí señora. Necesaria. Muy En estos necesaria. tiempos que estamos viviendo, Muchísimo. como estáis contando. Nando, Alana, Nando. Qué maravilla, van a coincidir. Nos conocemos, nos admiramos, Sí. pero no nos hemos Están visto. poniendo Es verdad. cuerpo aquí. Sí, de hecho, Nos seguimos, eso sí. es. Se admiran por redes. Muchas gracias, Nando. No sabes lo que me han ayudado tus elegidos a articular parte del discurso en torno a la mala costumbre en presentaciones. Tu ejercicio de memoria y restitución maravilloso. Tengo que ponerlo por escrito en cuanto tenga tiempo. Me quedo aquí. O sea, que te narren un tuit, Es que Nando es de Alana. generosísima, es generosísima. Y hace poesía hasta en un tuit. No, Alana. por favor. O sea, el perfil de Twitter de Alana, Sí, que es por un favor. género en sí mismo. No, si no lo seguís ya estáis Y sus tardando. textos de Patreon también. Sí, y también. quien tenga dineritos, que aporte. Muchas Eso. gracias. Bueno, es que todo eso que dije en el tuit es verdad. Lo que hace Nando, aparte de ser un escritor maravilloso y de hacer una literatura altísima, es que la labor que hace Nando, o sea, hoy es, pues no sé, es que decir fundamental creo que se me queda corto. Bueno, es que es generosísima. Qué No, bonito no. también tener compañeras. No, de verdad. Y vos. Estáis y un vos. poquito en plan José Luis Moreno a las dos, ¿eh? Bueno, Es verdad. No, están en plan folclóricas. En Pero plan- vamos a ver. es que Están en no plan folclóricas piedra tenemos. dura de Chipiona. esto iba a decir yo, estamos en plan piedra dura. Claro, también ese puntito lo tenemos. Si me A dejas- eso os hemos traído. Si me dejas ser la jurada. Vale, yo no tengo problema. Yo luego pienso que me toca, pero es verdad que yo vivo mucha emoción cuando veo Los elegidos y La mala costumbre Por juntitas favor. en librerías justo ahora también. Hombre. Y las veo en manos de tantas personas en la feria del libro. Bueno, eso. que Claro, eso es- Coincidía muy a menudo Claro. y es como una Eso alegría es, también eso es. enorme, ¿no? Se lo hemos dicho a Lana justo cuando llegaba. Y eso, ¿qué os han dicho los lectores en la feria? Que además son lectores compartidos. Pues yo creo que la verdad lo que hemos recibido es mucho amor y la sensación de que estos libros les están llegando de una manera muy especial. En mi caso, yo cuento una anécdota que me emocionó especialmente, que era, claro, yo escribo para jóvenes y para adultos, ¿no? Los Sí. elegidos es literatura adulta, pero vino una señora con su nieta. Y entonces la nieta venía con una novela juvenil mía, El rollo de las primeras veces, y la señora con Los elegidos. Qué maravilla. Y venían a intercambiarlas. Ay, por porque favor. ella me dijo, es que yo quiero que mi nieta conozca de dónde venimos Claro. y yo quiero saber lo que está viviendo ella. Y claro, ya ahí lloré muchísimo y ya dije, ya merece toda la pena. La señora te dio un Kleenex. Totalmente. Sí, yo creo que soy un autor que recibe muchos clines en la feria del libro porque me emociono enseguida, ¿no? Y seguro que a ti te ha pasado Alana, ¿qué te han igual. dicho a ti? Pues mira, justo eso, lo que comentábamos antes de el ayudar a entender situaciones que quizá pues en un momento dado les podían, no sé si quedar lejos o estar muy contaminadas por lo que se dice y de repente
pues lo ves contado de otra manera y dices, pues ahora lo entiendo perfectamente y no era para tanto, ¿no? Está siendo todo el mundo cariñosísimo, la verdad. No tengo ninguna queja, incluso así por contar una anécdota, pues vino una señora que había, vamos a decir, tenido dudas bastante agresivas con el tema trans y me dijo, y vino y dijo, te quiero pedir perdón. Y dije, bueno, a mí no me tienes que pedir perdón, mujer. Bueno. Ya está, pues bueno, ya está. Ya nos hemos entendido. Y ya está, creo que haría muy bien mucha gente leer este libro, por lo buena literatura que es también, pero por la historia personal, que es la historia de muchas y de muchos que cuenta. ¿Creéis que la literatura LGTBIQ+ está saliendo del nicho o son cosas nuestras? Porque lo hemos reivindicado, que sí, que son novelas escritas por escritores y escritoras orgullosos, pero también fuera de eso. Sí, es decir, más allá de eso. Estamos en editoriales generalistas, claro. Barral, Destino. Eso es. Y luego yo es que reivindico mucho literatura con personajes LGTBIQ+, claro. pero literatura. Es decir, yo creo que también cuando nos empeñamos en la etiqueta, al final nos empequeñecemos, sobre todo nos volvemos a un margen del que ha costado mucho salir. Yo creo que lo maravilloso de estas novelas, como de cualquier otra con personajes LGTBIQ+ en su interior, es que las puedes leer, te puedes identificar y te están hablando de historias que son absolutamente universales, ¿no? Nunca hablamos de una literatura cis-hetero y sin embargo claro. Sí nos empeñamos en la otra etiqueta. Claro, nadie dice Madame Bovary, esa gran historia cis-heterosexual. Pero sin embargo, cuando hablamos de nuestras historias se empeñan en esa etiqueta. Entonces yo reivindico la visibilidad de nuestros personajes, de las vidas que contamos, pero creo que hacemos literatura, sin más, ¿no? Y que pertenecen, bueno, pues en este caso a la Bildungsroman, en el caso de Alana, sí. O en mi caso a la novela histórica y drama emocional, ¿no? Pues ahora hablamos de eso, del drama emocional y de la novela histórica brutal que ha hecho Nando. Alana, para terminar. Decir, si en un momento dado la universalidad es, por ejemplo, Thomas Mann, o sea, decir, un señor rico alemán que se queda atrapado 7 años en un sanatorio para enfermos pulmonares, pero resulta que la historia de una chica obrera que intenta vivir en el mundo o de personas que han sufrido los horrores del franquismo, eso no es universal, pues claro. Eso es de nicho, pues me bajo del mundo. Yo nunca he conocido a un aristócrata alemán que se ha ido a ¿no? Bueno, no todos los días. ¿En serio? Sanatorio para enfermos enfermos pulmonares. Claro. Bueno, Alana, te voy a decir que te quedes un rato, porque seguro que alguna cosa puedes comentar. Y vamos de cancionaza en cancionaza. Apoya en el quicio de la mancebía. Mira, va a encenderse la noche de mayo. Pasaban los hombres y yo sonreía hasta que a mi puerta paraste el caballo. Serrana, me descantela y yo te dije gaché, ven y tómala en mi labio, que yo fuego te daré. Dejaste el caballo y lumbre te di y fuera. La mitiquísima copla Ojos Verdes, aquí en la versión de Diana Navarro. La canta también el personaje de Asun en la última novela de Nando López, Los Elegidos, editada en Destino. Una historia de amor, amistad y libertad en la que recupera la genealogía, la memoria histórica y democrática del colectivo LGTBI+. ¿Cómo de relegada está esa memoria, Nando? Pues no solo relegada, sino incluso negada. Hace poco, hablando precisamente de Los Elegidos, alguien decía, ya estamos otra vez con los lloros, ¿no? Y creo que precisamente hay que dejar claro que solo lloran quienes se quejan de que recordemos esa memoria necesaria, porque queda mucha dignidad que restituir. Hay que hablar de estas vidas que fueron represaliadas, que se vieron forzadas a la clandestinidad, que fueron presas de campos de concentración, de cárceles, de tortura, y todavía no las hemos contado lo suficiente. Es más, a mí me está sorprendiendo con Los Elegidos la cantidad de personas que vienen a mí porque no sabían que lo que se cuenta en la novela es cierto, o que ocurrió de esa manera, o que es algo tan reciente el haber conquistado derechos que ahora nos quieren quitar. Entonces creo que no solo es que esté relegada,
sino que hay intentos de seguir ocultándola. Por suerte creo que cada vez somos más personas las que estamos trabajando en esta línea, es decir, Los Elegidos se suma a esas voces, ¿no? Como decía antes Alana, somos ladrillitos que estamos tratando de construir un edificio que no sea un muro, sino que sea un espacio abierto donde quepamos todas, pero la memoria histórica sigue haciendo mucho daño porque, por desgracia, creo que no hemos tenido una memoria histórica suficiente ni hemos hecho un salto a la democracia que restituya todo ese dolor, todas esas víctimas y toda esa violencia que se vivió durante tantos años. Bueno, es que el muro se está empezando a construir, en el caso del colectivo sin duda, y ya lo quieren tirar abajo. Ahí estamos, ahora peleando, ¿no? Contra vetos parentales, contra prohibiciones de las banderas LGTB en algunos ayuntamientos. Bueno, o sea, ya hay medidas concretas contra nosotros. Contra la ley de memoria democrática, lonas desplegadas en el centro de Madrid, lanzando a un basurero el símbolo feminista, la bandera del arco iris. El concepto este delirante que se han inventado, ¿no? De libertad de memoria. Es impresionante. Bueno, esos son los hechos alternativos de Trump. Claro, libertad de memoria son los hechos alternativos de Trump. La distopía, ¿no? Exactamente, Silvia. Ojalá el delirio. Ojalá bastara con inventar la memoria para que no hubieran ocurrido esos horrores, pero como han ocurrido, qué importante es hablar de ellos y además con la crudeza con la que sucedieron, ¿no? Yo en eso también creo que lo que no podemos es romantizar la memoria histórica, que es peligrosísimo. No lo hacéis ninguna de las dos en las novelas que hoy hemos traído. Bueno, Nando ya estuvo aquí una vez por teléfono. Es la primera vez que se presenta en Carne y Hueso. Nos gusta mucho la carne y un poquito menos el hueso. ¿Por qué no le presentamos como merece? Pero nosotros nos conocimos en Frankfurt. Por favor. Bueno, a ver, que vosotros tuvimos un encuentro internacional aquí. Bueno, yo que soy el de pueblo. Yo no que soy el de pueblo. Yo no estaba. Tú triunfabas. Estabas en boca de todos. Exactamente. Tú no estabas, pero estabas en boca de todos. Estaba en espíritu allí también. Bueno, venga, presentadme a Nando. Presentad a Nando para la audiencia. Pues Nando es novelista, dramaturgo y doctor en filología hispánica. Fue finalista al Premio Nadal con La Edad de la Ira, que hace poco se convirtió en serie televisiva exitosísima. Ha sido galardonado con el Premio Triángulo Cultura por su compromiso social y literario y es también un autor, a ver, esto es como otra gran faceta tuya, muy reconocido de literatura juvenil. Por ejemplo, ganó el premio Gran Angular con su novela La versión de Eric. Nosotras, aquí Tomo y Nomo, nos gusta llamar a Nando una superestrella de los márgenes. Chen, chen. Me encanta. Aunque cada vez menos de los márgenes. Cari. Un poquito. Netflix pone ya la chonti. Yo sigo reivindicando los márgenes. Hombre, tú... Oye, son unos márgenes, digamos, glamurosos, los que estamos invitadas a celebrar. Pero no quiero salir de ellos tampoco, ¿no? Bueno. Los Elegidos. Sí, Los Elegidos es una novela histórica, como tú decías, que se adentra en varias luchas de la España franquista. La cultural, la de la identidad y diversidad sexual y también la de la rebelión y el deseo femenino, que este es un puntazo de la novela. Y oye, cómo se disfruta leyéndola. O sea, muchas gracias. Qué manera de enganchar al lector. O sea, una novela de corte clásico, pero guau. O sea, yo me la leí en 2 días. Qué bien. No, a ver, estas dos novelas son de esto de si queréis algo para el verano que lo vais a pasar bien, aquí tenéis dos. Además, muy hot. Hay momentos de, sí, me estoy poniendo. Bueno, ¿qué pasa? Eso era uno de los retos de la novela. Pues lo has hecho muy guay. Gracias. Mira porque que la parte, la parte erótica se suda un poquito. No, me gusta que me digáis. Las cachas sudan. Vale, esto lo quiero para la faja de la novela también. Mira, ahí tenemos costumbrismo mágico para Lana, se suda un poquito para Nando. Para mí, me encanta. No, pero es que es verdad que esta etapa siempre se ha contado teñida de ese moralismo de la época, esa presión, evidentemente de la iglesia, de la dictadura, esa moral tan pacata, pero una cosa era lo que te imponían y otra lo que tú vivías y cómo te inventabas. Y yo quería reivindicar esa lucha, efectivamente, tanto del placer femenino como del mundo LGTBI, de vivir, ¿no? Precisamente en esos márgenes, esa sexualidad de una manera abierta, libre, y por eso esta novela para mí era importante que fuera muy carnal, porque quería despojarla de toda esa visión, creo que casposa y apolillada que nos han transmitido. Totalmente. ¿Y en qué momento te surge la idea de hacer una labor de investigación tan profunda y viajar a la dictadura? Pues me surge básicamente a raíz de un regalo de la tía de mi marido. Por desgracia ya no está, era muy mayor cuando yo la conocí, pero tuvimos una relación breve pero muy hermosa, que guardaba la última cartilla de racionamiento que se había dado en este país. Y me la entregó y me dijo, espero que sepas qué hacer con esto. Ella siempre fue una mujer muy independiente, muy libre, vivió mucho tiempo fuera. Y para mí, de repente, se convirtió en un motivo para empezar a indagar en esa época, en esa etapa, sentir que tengo la suerte de que me publican, me leen. Total. Y es como, bueno, tenemos ese privilegio, ¿no?, de la voz literaria, y que nunca había hablado de lo que ocurre, ¿no?, años atrás, sino siempre me había centrado en el ahora. Y a partir de ahí
decidí que era el momento de indagar en esa historia, ¿no? Bueno, te publican y te leen porque escribes así, chico. Santos sabía que era una temeridad, o peor aún, un error, pero aquella tarde estaba tan harto de que la vida no pareciera serlo que decidió probar a que sí lo fuera. Le propuso subir a su casa y cuando llegaron a su portal se dio cuenta de que el olvido los había visto entrar. Era cuestión de tiempo que Carmen lo llamase al orden, que Ginés le echase en cara sus malas costumbres, que sus mejores y seguramente únicos amigos le recriminasen que a sus 40 se hubiera comportado con la misma fiebre que un adolescente. Pero ellos no sabían. Ellos no podían imaginar cómo quemaba lo que no se vivía. O sí, a lo mejor sí que lo sabían y por eso esperaba que pudieran entenderlo. Que comprendieran que por una vez quería saber cómo cambiaba el placer cuando tenía lugar en un espacio propio, cuando no era necesario mirar a uno y otro lado para evitar que alguien, a menudo algún policía infiltrado, apareciese justo en el momento en que su mano agarraba con fuerza el sexo de otro hombre hasta que, tras un breve intercambio de movimientos que tenían más de espasmo que de caricia, conseguía vaciarlo. No sé si os habéis dado cuenta que entre una de las frases que hemos oído se dice las malas costumbres. Yo ahí lo dejo, que aquí se entrelazan los destinos, que aquí no dejamos nada al azar. No hay puntada sin hilo. Bueno, háblanos de quiénes son Asun y Santos, sus protagonistas, y alguno de estos que aparecen en el texto que escuchábamos. La Olvido, Carmen, Ginés... Bueno, pues Asun y Santos son un matrimonio que surge de la necesidad. Ella canta copla en un tablao para ganarse la vida. Tuvo que empezar a trabajar muy joven, siendo apenas una niña. Es un homenaje también a todas esas mujeres que tuvieron que abandonar los estudios para sacar adelante a sus familias. Ahí he volcado rasgos de mi abuela, a la que adoro. Y de repente lo que quiere es sumarse a la lucha política. Ella quiere reivindicar esos derechos que no tiene, lo que pasa es que no sabe cómo hacerlo porque le falta ese camino. Y en su vida, en ese tablao, aparece Santos, que es un bibliotecario en el Ateneo, que está metido en el mundo del teatro universitario y que toda su vida es una gran tapadera. Por un lado, de sus ideales políticos, él está trabajando con el entonces clandestino Partido Comunista, pero a la vez es homosexual y estamos justo en ese momento del 54 en el que la ley de vagos y maleantes nos considera criminales, ¿no? Entonces, a partir de ahí, surge una relación que aparentemente es para protegerse, pero que realmente es una gran historia de amor, porque se vuelven compañeros sobre todo de lucha, ¿no? Claro. ¿Cuánto esconderse? Totalmente, y cuánto inventarse, ¿no? En el pasaje que escuchábamos, yo lo que quería contar era como, claro, cuando no tienes la posibilidad de vivir tu identidad de una manera visible, no sabes cómo construirla, no sabes cómo disfrutarla y ni siquiera en ese momento que sube con ese hombre a esa habitación, en ese cuarto donde supuestamente pueden ser libres, no saben serlo, no sabe cómo afrontar ese espacio ni esa horizontalidad, porque está acostumbrado a la clandestinidad, a lo sórdido, a los baños públicos, a las últimas filas de un cine. No saben ser de otra manera porque tuvieron que esconderse y siempre con miedo, porque recordemos que había, como se cuenta en la novela, muchos infiltrados, muchos ganchos que estaban simple y llanamente para seducir homosexuales y luego después darles una paliza y llevarlos a la policía. ¿Y esos, los elegidos del título, a quiénes se refieren? Bueno, por un lado a las personas, es un juego de palabras, ¿no? Por un lado a todas las personas que eligen la lucha, que eligen el no callarse, que eligen, como estos personajes, ¿no? También oíamos a Carmen, a Ginés, personajes que representan a todas las personas anónimas que son conscientes de su responsabilidad, ¿no? Dentro del devenir histórico, que a veces parece que solo son los grandes nombres cuando yo creo que es al revés. Por eso esta novela está llena también de anónimos, ¿no? Como grandes protagonistas, y a la vez son 5 libros teatrales protagonizados por 5 mujeres rebeldes que comparten a Asun y Santos, ¿no? Y la novela con cuál, en 5 actos. Eso es como una obra de teatro. ¿Y con cuál de ellas te quedas? Ay, que sí que me cuesta elegir, porque claro, es que estamos hablando de 5 mujeres, ¿no? Bueno, pero importantes. Yo tengo una debilidad, venga, voy a elegir una, aunque esto es difícil, Tengo una Julia, debilidad. Sí, la señorita Julia Strindberg. Se te notan. Se me nota en la novela, está ahí, está ahí. No, pero está nota. ahí, esa parte es brutal, sí. Bueno, son esos 5 personajes míticos del teatro: Rosaura, Doña Rosita, la señorita Julia de Strindberg, Antígona o Salomé. Y eso constituye y construye el arco de transformación de los personajes de la novela. ¿Por qué se te ocurrió que el teatro y la mujer en el teatro fuera la estructura narrativa? Pues en primer lugar porque quería hacer una fusión entre los 2 géneros que trabajo y que amo, que son el teatro y la novela. Y como normalmente nadie sabe dónde ubicarme, cuando estreno teatro es el novelista Nando López, cuando estreno o publico una novela es el dramaturgo Nando López, pues dije, pues mira, aquí voy a ser las 2 a la vez y voy a jugar con los 2 géneros, ¿no? Por un lado, por hacer un homenaje a esas 2 pasiones. Por otro, porque el teatro creo que es un evento cultural que ha sido muy valiente en momentos como este
interesante. Y por último, porque quería hablar de la importancia del teatro para construir identidades y cómo esas mujeres de esos autores, que yo creo que no pretendían muchos de ellos, por ejemplo Calderón con Rosaura, ser feministas, sin embargo sí aportaron modelos que han ido rompiendo esa visión heteropatriarcal, cultural, ¿no? Y han ido construyendo posibilidades y que son las referentes de Santos, las mujeres que la admira, y a la vez los personajes en los que Asun va descubriendo todas las mujeres que puede llegar a ser. Me he dado cuenta de que otra cosa que os une es el teatro. Totalmente. Claro. Tú antes eras la dramaturga, Alana Portero, ahora eres la novelista. Esto es, sí, nada, pues ahora empezarán a confundir también. Claro. Justo lo contrario. Sí, justo eso, o sea, vi lo de los 5 personajes, digo que además soy, bueno, pues muy de colocar personajes en hornacinas antes de meterme en los textos. Esto me mató de la novela. Y además que estén ahí Doña Rosita, Antígona y Salomé, que son 3 personajes que, bueno, es decir, ojalá podría interpretar alguna de ellas, ¿no? O dirigirlos. ¿Es muy diferente escribir teatro de escribir novela? Bueno, yo creo que sí, que tiene muchas diferencias, sobre todo en cuestiones como, bueno, pues el tiempo, ¿no? En el teatro tienes que medir tiempo, tienes que medir ritmo, tienes que medir, claro, musicalidad, es otro tipo de lenguaje. Y luego en el teatro, bueno, un rasgo que tienen en común, creo que los dos pesa mucho el silencio. O sea, es muy importante lo que no dices, ¿no? Tanto en una novela como en una obra teatral, al final. Y también la composición por escenas, ¿no? Creo que claro, las dos novelas. Como justo, yo creo que la gran diferencia también es como narrar o pensar en imágenes. Bueno, pues eso sí que cambia un poco la cosa. Lo que pasa que yo creo que se nos decanta mucho el teatro en las narrativas. Al final hay escenas muy claras. En el libro de Nando, por ejemplo, hay escenas clarísimas que las puedes ver perfectamente subidas. Bueno, es que es muy visual también. Se os nota las vedettes. Una cosa cinematográfica. Se nota que ahora eres showrunner. Se nota que eres showrunner. Va a ser eso, va a ser nuestro momento también. Showrunner. No, pero es verdad. Y yo creo, por otro lado, esa fusión que dice Alana, que creo que es verdad que están en ambos libros, a mí es que me parece muy positiva, porque al final, ¿no? Es nuestra manera también de contar. O sea, creo que siendo autoras del siglo XXI es imposible que no tengas un bagaje audiovisual, teatral, musical, que forma parte de tus referencias, ¿no? Al final. Sí, de hecho, en la novela Lorca, Calderón y Alberti son personajes, igualmente como el resto. Y además en Los elegidos, como has contado antes, exploras la inclusión de la homosexualidad en la Ley de vagos y maleantes, que es de ese año del 54, cuando transcurren los hechos, y te adentras en el campo de concentración de Tefía, en Fuerteventura, donde se castigaba a hombres gays a realizar trabajos forzados. Un lugar que también explora el director Miguel del Arco en su serie a punto de estrenarse, Las noches de Tefía. Mi nombre es don Anselmo Umpierre. Si ustedes están aquí es porque son perpetradores de hechos que ofenden la sana moral. España no necesita maleantes, vagos, proxenetas ni sodomitas. El trabajo que les espera es duro. Espero que sepan estar a la altura de nuestro sacrificio. ¿Cuánto han pasado tantas personas por su condición? Cuéntanos, Nando, ¿qué fue la llamada colonia agrícola penitenciaria de Tefía y qué papel juega en la criminalización de la homosexualidad? Que, por cierto, sigue siendo ilegal en más de 60 países. Sí, en más de 60, casi 70 países todavía a fecha de hoy. Bueno, pues fue uno de esos campos de concentración, no el único, y esto es importante marcarlo, que se crean a partir de esa reforma del artículo 6º en el 54, donde se encerraba a personas homosexuales, también presos políticos, criminales por otro tipo de motivos, y se les destinaba, en el caso de los homosexuales, a barracones específicos. Podían estar entre 6 meses y 2 años, teóricamente buscando su curación. Por supuesto sometidos a todo tipo de torturas, palizas, hambre. Cualquier motivo era una ocasión para agredirlos muy muy gravemente. Muchos de ellos ni siquiera superaban esos 2 años porque buscaban formas para quitarse la vida. Era un lugar, el de Tefía, se puede visitar actualmente. Es una pena que está muy poco señalizado, indicado, narrado. Es muy poco conocido. Me he encontrado muchísima gente que incluso dentro de la isla. Yo hasta ahora no tenía ni idea. Es terrible, ¿no? Y era un espacio en medio de la nada, árido, rocoso, sin una sola sombra. Las condiciones de vida eran infrahumanas. Se cuenta que hay quien llegó a comerse sus propios excrementos y vómitos del hambre que llegaban a pasar. Y ni siquiera había barrotes porque era imposible huir. La única huida era la muerte, la deshidratación. Entonces, era un sitio de tortura, los muchos que se crearon. Después se cierran en el 66. A estos campos de concentración les siguen cárceles específicas, como la de Badajoz y Huelva, donde a los homosexuales se nos dividía entre pasivos y activos, al parecer por criterios
comentarios plumófobos, ¿no? Según el nivel de afectación que tuvieras, ibas a un sitio u a otro, tal cual. Y luego, no olvidemos una cosa que también creo que es importante, el colectivo LGTB no recibe ninguna de esas amnistías en el 78, hay que pelearla en la calle, y hasta el 85, creo, Alana, corrígeme si no, somos escándalo público. Es decir, que es... Yo también, claro, yo necesitaba hablar de TEFIA como un evento muy desconocido y creo que muy importante que tenemos que conocer, porque creo que es fundamental que miremos a nuestra historia y sepamos el horror del que venimos, pero también como un recordatorio de que esa lucha está muy cercana en el tiempo, de lo frágiles que son los derechos si no se defienden, y de lo importante que es conocer todo esto para seguir peleando y seguir reclamando, ¿no? Claro, porque esos miedos han desaparecido, pero siguen otros muchos presentes. ¿Tenéis miedo de lo que puede venir ahora en política en este país, viendo lo que estamos viendo? Yo creo que es imposible el no tener miedo ante lo que viene, pero vamos a pelearlo. Es decir, yo tengo miedo de lo que pueda ocurrir. Lo que sí sé es que no vamos a retroceder. No hemos llegado hasta aquí para dar pasos atrás. Pues tal cual. O sea, miedo claro que hay. Y es duro ser continuamente consciente de la fragilidad de lo conseguido, ¿no? En el terreno de lo feminista y en el terreno de lo LGTB. Claro que hay miedo, pero hay mucha disposición a hacerle frente. Es decir, al final el miedo lo hemos conocido siempre, ¿no? Tampoco conocemos, es decir, es una cosa que ha estado ahí siempre. Sabemos dejarlo a un lado, está presente, nos susurra al oído, pero no nos va a impedir vivir y intentar mejorar la vida de los demás. Y yo, por sumar algo favorable a lo que está diciendo Alana, claro, yo trabajo mucho con jóvenes. En la juventud, en la adolescencia y en la infancia ya ha ocurrido un cambio que es imparable. Hoy mismo publicaba en mi cuenta de Twitter un relato de una niña de 12 años que me mandaba a su tía, que es una historia de amor preciosa, entre dos chicos y cómo consiguen hacer con su mejor amiga un grupo musical. Eso es lo que está ocurriendo, esa es la realidad. Entonces, por mucho que ese fascismo nos enseñe las fauces, hay una evolución social que ya es imparable y creo que eso también nos tiene que dar mucha fuerza para seguir peleándolo. Y sobre todo pensar que quienes estamos en ciertos lugares tenemos una responsabilidad. Yo es quizá lo que más he aprendido escribiendo Los Elegidos, hablando con gente que realmente se jugó la vida en las calles y piensas, si lo hicieron en ese momento, ¿no? Y tuvieron ese valor, ¿cómo ahora vamos a retroceder o vamos a volver a una invisibilidad forzosa, ¿no? Pues creo que vuestras dos novelas hacen mucho en ese sentido. Así que os agradezco muchísimo a los dos, Nando López, Alana Portero, Los Elegidos, La Mala Costumbre. Muchísimas gracias y muchísima suerte, aunque ya no la necesitáis, porque los dos libros ya han despegado y están volando altísimo. Súper éxitos. De verdad, mal. Gracias. Gracias por haber venido a Carne Cruda. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Oh, capitán, mi capitán. El Club de los Lectores. En esta clase pueden llamarme señor Keating. El Club de los Lectores Hambrientos. O si son más atrevidos. Oh, capitán, mi capitán. Ñam, ñam. No volveré a ser joven. Que la vida iba en serio, uno lo empieza a comprender más tarde. Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante. Dejar huella quería y marcharme entre aplausos. Envejecer, morir, eran tan solo las dimensiones del teatro. Pero ha pasado el tiempo y la verdad desagradable asoma. Envejecer, morir, es el único argumento de la obra. Pero bueno, qué manera tan sublime de empezar este club, Mis Capitanas, con uno de mis poemas favoritos y de tanta gente. Solo podíamos seguir con gente bien, claro, ¿no? O sea, ya íbamos tan alto. Como, qué poema, qué voz. Sí. Y vale, es el topicazo del poeta Jaime Geldienda, pero es que es un poema insuperable. Es que nos encantan. Claro que sí. Y es que Jaime es uno de los protagonistas del pedazo de novela que os recomendamos en el club. Vale. Vamos a escuchar el principio de Felices como bestias de Diego Pinillos, publicado en ADN, Alianza de Novelas. Esto te va a molestar, pero eres mucho menos especial de lo que crees. Es decir, claro que no hay mucha gente capaz de sentir un flechazo en un cementerio, y menos en uno perdido en mitad de la Castellana, con el aire mitad western, mitad kitsch que tienen estos sitios, repletos de cardos y vírgenes de plástico descoloridas. Pero te puedo asegurar que no eres el primero ni el último que cae rendido en un lugar así, en una de esas necrópolis absurdas bajo un cielo azul Los Simpson, insultantemente anticlimático. Ahora, ese del que estás enamorado sí es especial, aunque solo sea por el hecho de que no debería estar allí.
Bueno, el flechazo es el del protagonista, un joven de 26 años que batalla con su identidad sexual y a quien vivir un affair con el fantasma de Jaime Gil de Biedma le ayuda en su recorrido vital y sentimental. Toma ya, se ha quedado. ¿Y a quién no le ayuda eso? Hombre, y le preguntamos a Diego Pinillos en qué momento se te ocurre esta novela con escenas eróticas con un poeta muerto. ¿Qué poeta, por favor? Pues la novela surge de un momento complicado de mi vida en la que yo no tenía trabajo y me tuve que volver a Segovia y me refugié en la literatura, especialmente en la poesía de Jaime Gil de Biedma, y me di cuenta de que yo realmente quería hacerle el amor a ese señor y aparte de leerlo. Entonces, de alguna manera, yo que soy un poco necrófilo, decidí traerlo de nuevo a la vida y crearme un alter ego para que eso sucediese. Bueno, en cualquier caso, Gil de Biedma es una personaje, una figura controvertida. ¿Cómo la abordas tú aquí, como uno de tus protagonistas? Pues yo nunca he querido hacer un retrato realista de Jaime, pero tampoco un retrato idílico de él. A mí me gustan con sus claroscuros, creo que escribía así por sus claroscuros y creo que vivía una sexualidad de trinchera. Entonces, todas esas contradicciones tenían que estar dentro de la novela, y ya que el personaje en el fondo no deja de vivir una historia de amor con este fantasma, estas dificultades y estas diferencias generacionales tenían que aparecer. Bueno, pues yo tengo que confesar que Felices como Bestias es una de mis novelas favoritas de este año. Anda, mira. Y por eso quería ponerla de coda aquí hoy. Totalmente. Y uno de los motivos es la mezcla de géneros. ¿Cómo la clasificarías tú, Diego? Es difícil, no lo sé. Creo que podríamos hablar de un coming of age, de una vuelta al pueblo, pero tiene otro punto que lo enlaza con lo fantástico, que durante una presentación en Segovia hablamos de que podía ser una especie de realismo mágico castellano. Porque es verdad que tiene esa influencia en la que todo lo extraordinario de la vida se toma como algo real desde el principio. Bueno, pues aún nos ha convencido. Sí que nos ha convencido totalmente. Nos has convencido. Diego, además de hablar de Jaime Gil de Biedma y que el personaje se lo folle, en escenas carnales y muy guays, es que además toda la novela es al ritmo de La Oreja de Van Gogh. Bueno. Vamos, a ver. Y esto, queridos oyentes, es posmodernismo puro. Sí. Purísimo. O sea, mezcla de alta cultura, pop. Sí. Es que nada me puede gustar más. No, a ver, que ha soltado la bomba La Oreja de Van Gogh. Ya sabemos para dónde va. O sea, que nos vamos a poner a cantar, ¿no? Para despedir. Es que hay que despedir el curso por todo lo alto. Claro, por supuesto que sí. Voy a escribir la canción más bonita del mundo. Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo. Un día verás que este loco de poco se olvida. Por mucho que pasen los años de largo en su vida. Oye, de falsete, muy bien. Bueno, pues ya sabéis, apuntad nuestras 3 novelas del día para vuestras lecturas de verano: La mala costumbre, Los elegidos y Felices como bestias. Vamos. Triunvirato sublime. Y vosotras hacéis un dúo insuperable, o sea, y también es que, por favor, igualmente sublime. Tomo y Lomo, Silvia Nanclares, Silvia Herreros de Tejada. Hasta la próxima temporada. Como siempre habéis estado superlativas. Os queremos, os amamos. Os echaremos con de menos. orgullo. Sí, nosotras también a vosotras. Leed mucho este verano. Leed mucho este verano. Tenéis muchísimos libros que os han dejado aquí sobre la mesa a lo largo de esta temporada, inigualable como todas. Y hablando de ofertas y de propuestas culturales, vamos con otras. El Centre del Carme Cultura Contemporánea de Valencia presenta la exposición Bienal 2064, un proyecto colectivo sobre la predicción del futuro que aborda el impacto de la inteligencia artificial en el ámbito de la creación artística y en la vida. Una proyección de cómo serán el arte y la cultura visual en la que los algoritmos toman el relevo de los antiguos oráculos a través de materiales audiovisuales conectados entre sí. Un auténtico viaje al futuro al que podrás sumarte hasta el 9 de julio en la sala dormitorio del Centre del Carme. Agitación cultural en el corazón de Valencia. Centre del Carme, Consorci de Museus, Generalitat Valenciana. Y del orgullo que se ve al orgullo que permanece en lo oculto. Agente provocador. Los documentos secretos del Gabinete Negro. Una sección de la editorial La Felguera para carne cruda. El mundo alzará la mirada y gritará: ¡sálvanos! Y yo susurraré: ¡no!
Servando Rocha, gente provocador. Buenos días. ¿Qué tal estamos? ¿Qué historias nos traes hoy? Ay, historias tremendas. Pues mira, yo quería empezar, como siempre, pero yo quería empezar contando la historia que me contó un buen amigo. A ver. Porque cuando reformó su casa, sí, decidió cavar una zanja de 1,20 m de profundidad. Ajá. Y después de colocarlos en el interior de una caja, enterró 2 discos y un libro. ¿Ah? De alguna forma habrá que alimentar a los espeleólogos del futuro, me confesó. Muy buena historia. ¿Y qué discos y libros eran? Pues mira, lamentablemente nunca me lo confesó. Nunca me lo confesó. Qué pena. No, pero sí le pregunté de dónde había sacado esa idea. Sí. Y entonces me dijo que tiempo antes había tenido conocimiento de un maravilloso hallazgo. Una vecina, ya muy anciana, ¿sí?, descubrió por casualidad que su casa escondía un curioso tesoro. Al fallecer su esposo, encontró que en una zona determinada de la vivienda las maderas parecían haber sido manipuladas. Y tras levantarlas aparecieron decenas de libros. Primeras ediciones que hablaban de una época pasada, verdaderas memorias del subsuelo. Verdaderas memorias del subsuelo. ¿Y en ese caso sabe usted qué libros eran? En ese caso sí. A ver. Porque le pedí una pequeña lista de aquellos títulos. Y estaban, por supuesto, libros de Kropotkin, de anarquistas, socialistas, pero atención... Libros prohibidos. Todo prohibido. Sí. Pero había un libro rojo y negro firmado por un tal Lucenay, Ángel Martín de Lucenay, que en la portada mostraba un pastor alemán junto a una sonriente chica y se titulaba Bestialismo. Son nuestras bibliotecas infernales. ¡Otra vez el infierno! ¿Cómo le gustan a usted las llamas infernales? Y también me gusta llevar a equívocos, porque yo me refiero a otra cosa. A ver. Las bibliotecas infernales son libros secretos, por indecorosos o directamente prohibidos, de bibliotecas tanto públicas como privadas, y en ocasiones son pasquines, publicaciones siempre como mal editadas, que se vendían por 4 duros, pero que hoy son perseguidos como rarísimos por numerosos coleccionistas. Y por ejemplo, en el Reino Unido, la British Library cuenta con su propia Private Case, que es realmente una sección que hay dentro de la biblioteca de la British Library de Biblioteca Infernal. Y en la Biblioteca Nacional de Francia, se llama de otra manera, se le conoce directamente como el infierno, l'enfer. Y es allí donde pueden encontrarse esta clase de libros. ¿Clase de libros? ¿Qué clase de libros? Aquí no tenemos bibliotecas infernales. Tuvimos infierno. Eso sí, infierno eso sí. Ponemos ahí, sigue habiendo infierno, pero no dentro de nuestra biblioteca nacional, ¿no? Las bibliotecas infernales estuvieron y están todavía en algunos casos en trastiendas de librerías, en trampillas, en falsos suelos, detrás de estanterías o en el interior de libros. A mí me encanta esa escena en la que alguien coge una Biblia y al abrirla se descubre que está agujereada, que hay un hueco y hay otra cosa distinta dentro, ¿no? Y esto estamos hablando de los años 20, 30, y en medio mundo, durante esas décadas, triunfaba el pulp, ¿no? Aquí sucedía algo similar. Claro. ¿Qué había en esos infiernos, en esas bibliotecas infernales? Los libros de Ángel Martín de Lucenay, que a mí me obsesiona, doctor en medicina y sexólogo español, que como os explicaré, era falso, era un fake, no era ni doctor ni sexólogo, pero sí que incluían sus libros muchísimas chicas pinchándose, fumando opio, crónicas sobre extraños cultos y un alivión de estampas arabalesca. Eso es Spanish Pool, eso es exploitation. ¿Por qué? Porque este tipo de libros eran baratos, tenían una vocación de circular entre las clases bajas y sobre todo eran accesibles para todos, con tal de llevar la academia y la sagrada ciencia al vulgo. Y Lucenay tiene el gran mérito que en solo 3 años, de 1933 al 36, inundó la época republicana de desnudo, sexo salvaje y confidencias sobre extraños cultos. En total, nada más y nada menos que publicó casi un centenar de libros dedicados a glorificar la molicie. ¡La molicie! ¡Qué bella palabra! Molicie, blandura de las cosas al tacto, abandono invencible al placer de los sentidos o a una grata pereza. Mira, el objetivo del libro, el objetivo de Suburbia, que es de lo que estamos hablando. Vale. Pare. Haga un varón. Porque ha venido a hablar usted de su libro, de un libro imprescindible que ha publicado La Felguera, que es, como todas sus obras, una joya visual y una joya en contenido y continente, que se llama Suburbia, el gran libro ilustrado del erotismo, lo prohibido y la molicie en España. Bueno, continúe. Realmente nunca has tenido un objeto tan depravado en tus manos, Javier. Míralo. No puedes dejar de mirarlo. Madre mía. Bueno, madre mía. Realmente el objetivo del libro no es otro que volver a poner de moda esta palabra, molicie. La molicie. Ahí está. Pues estamos viendo escenas de sado, escenas de bondaje. De bondaje, preciosos cómics. Totalmente. Sí. Todo nalgas muy azotadas. Sí, todo muy edificante. ¡Viva la molicie! Bueno,
Sigamos adelante, necesitamos una camiseta con la palabra Molicie o un tatuaje. Háblenos de estas publicaciones. Pues mira, estas publicaciones, como he dicho, eran clandestinas o recogían autorías falsas, que es algo que me encanta, porque aparecían unas señas de imprenta que eran fraudulentas. Ibas a buscarlas allí y no existía la imprenta. Y de esta manera se evitaba o entorpecía la persecución, las sanciones, el espionaje, porque nada más y nada menos en este país existieron las brigadas policiales de la moralidad, los polis antipornografía. Y porque fluyendo por debajo de la ciudad arreglada las buenas costumbres, o qué diantre sea eso, la decencia, la ley, la España moralizante, la España moralizante, existía otra cosa que tiene que ver con esta preciosa canción que está sonando de fondo. Tiene que ver con suburbia, porque aquí la palabra tiene otro significado distinto, no tiene nada que ver con la periferia, con los mapas, con la cartografía, tiene que ver con lo que está en las afueras, lo que circula por debajo de. Esto es la epidemia inmoral, el diablo suelto, la nación de la molicie, el espanto, un veneno para la juventud, la secta tenebrosa proclive a drogarse, bailar o follar en la calle, en cualquier lugar. Todo esto. Totalmente, así que bienvenidos a Suburbia. ¡Bienvenidos! Obra de cerebros yermos, corren y circulan como billetes del banco esas publicaciones que tienen por alimento la obscenidad callejera, esa obscenidad que ha llegado a ser artículo de libre comercio y objeto de consentida especulación. Y no es toda la culpa de esos escritorzuelos que tienen el cerebro lleno de inmundicias, sino de ese público que acude al reclamo y agota en pocas horas los ejemplares de tantas publicaciones, ludibrio del buen gusto y escarnio del pudor. Acusa un gran relajamiento moral y un estragamiento de la inteligencia, esa facilidad con que los mercaderes de torpezas colocan sus mercancías, mientras los buenos libros son comidos por el polvo y rara vez pasan de la primera edición. El mal se ha hecho epidémico y nadie piensa en desinfectantes. ¿Y cuándo se produce esta epidemia de ludibrio? Otra maravillosa palabra. Maravillosa. Pues mira, se produce ahí una crisis en la llamada novela galante, que tiene que ver con la psicalipsis, que de la cual ya creo que hemos hablado. Sí, aquí. hemos hablado. En los años 20-30 el público lo que quiere son cosas más fuertes y explícitas, ¿no? Y por eso hay una oleada de libros, de publicaciones inmorales, indecentes, que retratan los bajos lo que la gente buscaba realmente era lo que había dentro, eran las fotos que se incluían, ver lo prohibido, pero hay equívocos, porque este libro lo hemos publicado y hemos metido la mano ahí, hemos escarbado en el subsuelo precisamente. ¿Para qué? Para hablar de otras cosas, creo que más importante, que son los ataques de la moralidad, son contra la mujer libre, la cocotte, la flapper, la bohemia que salía por la noche, que en ocasiones fumaba, que en ocasiones tomaba drogas como la morfina, como la cocaína, que se ponen de moda, y la convierte en la Eva del Edén, en la tentación, en el culmen de la depravación. La pornografía sigue imperando en las calles de Madrid. Desde las columnas de la prensa ministerial ha bajado al arroyo. Ayer, con escándalo de todas las personas honradas y decentes, se pregonaban a grito herido en la Puerta del Sol y en las calles vecinas unas novelas a 10 céntimos con estos titulejos. La camisa de la novia, los calzoncillos del novio, el ama del cura, los secretos de la alcoba. Delicioso. Pues mira, algunos de los vendedores se dirigían directamente, eran voceadores, porque además la prensa se voceaba a gritos, ¿no? Incluso los voceadores competían entre sí, ¿no? Y entonces nos podemos imaginar ese momento en el que aparece el ministro de Fomento, era un Madrid muy pequeño, te encontrabas a los políticos por la calle y de pronto alguien gritando el ama del cura, el ama del cura, los secretos de la alcoba, los calzoncillos del novio, la camisa de la novia. Inaceptable del todo, punto. Pues mira, Crudo, porque es que lo importante de esta historia es que no solo estamos hablando del erotismo, de los inicios del soft porn, ¿no? Sino la cosa más profunda, ¿no? Y sirve para explicar más cosas como el choque entre esas dos Españas, que todavía sigue existiendo, por supuesto, ¿no? Ya estamos viendo cómo vuelve. Sí, las persecuciones se dirigen contra la modernidad realmente, ¿no? Y son los años del periodo de entreguerras, y en nuestro país, que teóricamente ha sido neutral, pues han empezado a llegar numerosas vedettes internacionales, aventureros, espías, estafadores, apaches tatuados. Está el barrio chino de Barcelona, que es un mundo aparte. Ojalá hubiera yo vivido ahí.
Sí. Ay. Allí brillan locales como no? Allí brillan locales como La Criolla. O en Madrid, que estaba el Cabaret Satán. Sí, ya nos habló usted de él. Que estaba junto a la actual Filmoteca. Sí. Y era frecuentado por Pablo Neruda. Y quiero contar esa gran anécdota porque de pronto llega a la posguerra el franquismo y un local como el Cabaret Satán no puede existir. Con lo cual, en mitad de la noche, y lo contó el escritor Luis Martín Santos, él llegaba al cabaret y solamente quedaban iluminadas las dos últimas letras, la A y la N, porque había cambiado el nombre. En vez de Satán se llamaba Tarzán. ¿Cómo me hubiera gustado a mí haber conocido el Cabaret Satán? Pues sí, ¿a quién no? Y entonces, y eso es lo importante, a partir del sexo la molicie, vayamos más allá y se plantean equívocos, porque cuando te encuentras con Suburbia, con todo lo que estamos planteando, son lecturas que no siempre son tan evidentes, ¿no? Y uno de estos grandes temas con los que termina el libro, y para nosotros fue el más complejo y complicado, tiene que ver precisamente con esto. ¡Ilegales! ¡Nazis! ¡Simpáticos los nazis! ¡Nazis! ¡Conozco muchos nazis! Pues mira, de pronto, en la transición, ya la molicie se ha extendido en España, ha llegado la gran noche de los 40 años de la dictadura, estamos en el año 1976-77, y si en ese entonces tenías 12, 13, 14, 15 años, o 18, o 59, te encontrabas en los kioscos llenos de unos libritos pequeños en los que aparecía una heroína nazi llamada Gesa. Una heroína nazi llamada Gesa, y entonces, por supuesto, una proliferación de esvásticas en las portadas. Eran lo mismo, eran publicaciones de soft porn eróticas que con el subterfugio, igual que en los años 20-30 se decía divulgación médico-higiénico-sexual para vender erotismo, en este caso eran episodios de la Segunda Guerra Mundial con una superheroína sin ropa llamada Gesa, en pelota. Y entonces exactamente, y cuando nos encontramos con esto nos preguntamos, y fue lo más complejo, ¿qué impacto, qué shock en la España posfranquista, en plena transición prácticamente? Aparecen esas publicaciones cuando al mismo tiempo se sucedían los atentados de la extrema derecha, las esvásticas en la calle, el comando Adolf Hitler, vuela la librería Alberti, y de pronto te preguntas, ¿qué sucedió? ¿Qué impacto tuvo? Y la respuesta es que ninguno. ¿Por qué? Porque el franquismo normalizó las esvásticas. ¡Qué sorpresa! Sí. Y los nazis vinieron aquí como reyes. Y esto tiene que ver mucho con lo que dice Susan Sontag del fascinante fascismo. Y también voy a contar un misterio. Infierno, Satán, nazis, misterios. Aquí están todas sus obsesiones, estimado agente provocador. ¿Qué misterio es ese? Te preguntarás. Sí, ¿qué misterio es ese? Me pregunto. Sí. Más que en Bienvenidos a Suburbia, esto es como estás entrando en espacio en blanco. Estás entrando en espacio en blanco. Yo no soy Radio Nacional. Blanco, de Radio Nacional, al que adoro. No. Voy a hablar de las hogueras, porque vamos a terminar hablando de las hogueras. Venga, sí. Los bibliocaustos, porque las pilas de libros, que entre otros libros estuvieron, por supuesto, los libros de Lucenay, esta biblioteca de temas sexuales, se enviaron todos a la hoguera. Pero hay otro misterioso incendio. Sí. Existe la hemeroteca, los diarios, las fotografías, pero faltan las imágenes. No tenemos las imágenes de hasta qué punto los nazis se habían integrado en la vida cotidiana española. Vaya. O cómo era una falacia esa supuesta neutralidad franquista, ¿no? El franquismo apoya durante la Segunda Guerra Mundial de manera clara y decidida a la Alemania de Hitler, pero cuando de pronto hay que cambiar los muebles, ya de pronto vamos a intentar ponernos de perfil. Sí, vamos a intentar. Pero no es así. No, porque apenas 3 meses desde la rendición alemana se provocó un vasto incendio que destruyó los archivos existentes del nodo en la sucursal madrileña, que además no estaba muy lejos de aquí, de los laboratorios barceloneses Cinematiraje Riera, que desde 1943 trabajaban exclusivamente para el noticiario. No busquéis esas imágenes porque no existen. Claro. Porque durante el incendio que tuvo lugar el 16 de agosto de 1945, en las instalaciones de los hermanos Miralles, esquinas con Juan Bravo, se destruyeron 650.000 metros de película. ¡Qué oportuno incendio! ¿Se conocieron las causas? Pues mira, las causas del suceso ni se investigaron ni había intención de investigarlas, se desconocen. Pero es cierto que un periodista de la revista de Cine Cámara, meses después del incendio, preguntó a la aseguradora, que era la Unión El Fénix Español, la compañía aseguradora, que respondió de la siguiente manera. Sobre este particular nada podemos decirle, ya que desconocemos en absoluto las causas del mismo.
Es el caso que todo estaba en las debidas condiciones para evitarlo, mas nuestras estadísticas nos demuestran cómo, a pesar de tener en la mayoría de los casos todas las medidas de previsión tomadas, sin saber por qué el incendio se produce. Pues otro caso no resuelto, gracias a Servando Rocha y la editorial La Felguera. Así me gusta, que las cosas no salgan bien, agente provocador. Bueno, hasta la próxima temporada. Como siempre hemos gozado, como perretes a los que rascan el lomo. Que la fuerza me siga acompañando, por favor, rezad por mí. Poned una vela en mi nombre. Rezaremos por usted a los santos satánicos. Que pase usted un verdadero verano infernal. Abrazos y besos. Y nosotros también vamos a pasar un verano infernal, pero con gusto, porque hoy han empezado las obras del Escorial en nuestra República Independiente de la Radio. ¿Quién no querría un verano de obras? Pues hasta eso hacemos por vosotras y vosotros. Sí, ha habido que hacer una licencia, pedir un permiso a la comunidad. Se han retrasado mucho las cosas y nos ha pillado el verano. Si aún no habéis apoyado el crowdfunding para que vuestro programa favorito se convierta en casa propia, en lugar de encuentro, pincha en goteo.cc/vamos a proclamar la República y échanos una mano o un cable o échanoslas todas. Os vamos a necesitar a todos y a todas para no desfallecer. Volvemos mañana con una entrevista a Zahara Palomeque, que nos presentará su ensayo Vivir peor que nuestros padres. Muchos sabéis de lo que os hablamos. Hasta entonces, venga, dale, que la radio los acompañe.